noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto verlos a todos. Bienvenidos a la presentación de la segunda edición del libro La Promesa de José Hernández de Agüero Belaúnde, nuestro querido Pepe, que hace ya casi 25 años, en 2001, presentó la primera edición de este libro. Y hoy día, luego de un gran esfuerzo y de muchos años transcurridos, se está presentando esta segunda edición, que no solo es una edición corregida, sino aumentada, con la perspectiva que dan 25 años, con los nuevos desarrollos que se han dado en la materia principal del libro, que es la reforma agraria y la deuda agraria, y que, lejos de perder relevancia, de hecho, hoy día se presenta en un contexto de mucha relevancia por razones que seguramente se van a abordar en la mesa. Voy a presentar rápidamente al autor y a quienes nos acompañan en la mesa, para luego dar inicio a la presentación y los comentarios. En primera instancia a Pepe, a José Hernández de Agüero, el autor del libro. Pepe nació en Lima en el año 56, pero creció en Virú, en La Libertad, en la Hacienda del Carmelo. Y luego, bueno, él estudió comunicación en la Universidad de Piura, Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha trabajado en la banca, ha trabajado en el Estado también, en Produce como asesor de la alta dirección. Pero más allá de su experiencia profesional, Pepe es un apasionado de la historia del Perú y en particular de la historia de la libertad, del norte, de Trujillo. Por eso es muy grato ver muchas caras conocidas de Trujillo acá, que nos acompañan esta tarde. Y además tiene, como ustedes saben, una cultura enciclopédica, como seguramente habrán podido hablar con él, es un gusto hablar con él. Tiene una cantidad de datos y de información que la verdad no se ve así nomás. Y hoy nos regala esta segunda edición. Está preparando también sus memorias, o sea que agárrense para lo que viene. Estoy seguro que va a ser un libro de mucho interés. Pepe, gracias por congregar a este grupo esta noche. Voy a presentar también a Alfredo Barnechea, que es el prologuista de esta segunda edición, que ese es uno de los importantes añadidos. Es un prólogo extraordinario que seguramente ya van a tener el gusto de leer. Bueno, Alfredo, yo creo que no necesita una presentación formal, pero yo añadiría que, aunque es usualmente conocido como un político, Alfredo es sobre todo un intelectual, ¿no? Él tiene 6 libros publicados que seguramente están en estos anaqueles, ¿no? Como La República Embrujada, Los Peregrinos de la Lengua, Para salir del laberinto y algunos otros. Y todos esos libros, como Alfredo mismo dice, en el fondo tienen un tema, un único tema, que es el Perú. Alfredo es un apasionado de la historia del Perú y también, bueno, de sus posibilidades. Seguramente eso lo hizo entrar en política. Alfredo, como saben, ha sido diputado, ha sido candidato a la presidencia. Y veremos qué más en el futuro. Y además tiene un vínculo con Trujillo también, por la vía conyugal, ¿no? O sea que también tiene un vínculo con Trujillo, al igual que Pepe. Y también vamos a presentar a Jaime Velando, don Jaime Velando Prieto, que formalmente es abogado especialista en derecho minero, pero es sobre todo y también un apasionado de la historia y de la genealogía. Es probablemente el mejor genealogista que hay en Perú, con un conocimiento de fechas, hechos históricos, datos, linajes, que la verdad es impresionante. Es una enciclopedia en esa materia. Eso lo ha llevado a hacer presentaciones en toda Latinoamérica. Jaime ha hecho presentaciones en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Costa Rica. Y algo que me parece muy interesante de su trabajo como genealogista es que no solamente estudia quizás pues los linajes y familias más encumbradas, conocidas, sino que él ha recorrido mucho el Perú y ha estudiado las historias de cada pueblo. Y de hecho, por ejemplo, un dato que me pareció muy interesante, que me notaba Jaime, es que él ha sido el promotor de la conformación de los archivos regionales en Amazonas, en Huancavelica y en Ancash también. Imagínense qué aporte tan importante para la construcción de memoria histórica, ¿no? Y es un gran amigo de Pepe y ha aportado mucho con sus comentarios y sus aportes en este libro, y por eso era importante que esté aquí. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Y dicho esto, vamos a empezar con los comentarios primero de Jaime, luego de lo cual viene Alfredo y finalmente Pepe para cerrar la presentación. Eso es, adelante, Jaime. Señor José Hernández de Agüero, autor de la obra, señor Alfredo Barnechea, autor del prólogo de la segunda edición, amigos todos. Antes que nada, por la memoria de la siempre recordada Teresa Belaúnde de Hernández Agüero, corajuda madre del autor,
que nunca se doblegó ante la reforma agraria de la dictadura militar, a quien está dedicado el libro y que la tengo presente ante mis ojos. Con la venia de la mesa, quisiera que se guardara en póstumo homenaje un minuto de silencio. Muchas gracias. Me siento muy orgulloso por la deferencia que ha tenido el autor Pepe en que sea uno de los expositores de la presentación de esta segunda edición de su obra. Estoy convencido que esto se debe, desde luego, no a mis limitados conocimientos, sino a la amistad sincera y fraterna de más de medio siglo. Después de mí va a dar una exposición Alfredo Barnechea y he leído su prólogo de esta segunda edición y haber leído también el prólogo de la primera edición que hiciera el culto Luis Enrique Tor, ya difunto, y de la síntesis del prefacio y prólogo que nos expondrá el autor del libro. Solamente me referiré a algunos aspectos de la obra y de otras graves consecuencias de la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La subversión. Con la reforma agraria de las Fuerzas Armadas soy testigo en mis viajes por el interior del país que al quedar los fondos y haciendas en total crisis, debido a la falta de capacidad administrativa de las recién constituidas cooperativas agrarias, creadas ex profeso por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y no las antiguas comunidades campesinas, cuyo origen y consolidación fueron del siglo XVI, de la época del virrey Toledo. Las tierras quedaron sin rendimiento y muchas abandonadas, no podían pagar los jornales a sus trabajadores. Finalmente, muchos de los hijos de estos campesinos se unieron a Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru y otras organizaciones subversivas que le ofrecían alimentación, ropa y hospedaje e importante sustento pecuniario. El medio ambiente. Con la reforma agraria de las Fuerzas Armadas, los miembros de las recién creadas cooperativas agrarias realizaron una tala indiscriminada de casi total de los árboles que estaban al borde de los ríos, que al venir el Niño y otras inundaciones, el río se desbordaba saliendo de su cauce natural sin ninguna resistencia que lo atajara en sus márgenes, donde había estado ubicados anteriormente los árboles que fueron después talados, que antes de la tala no es que la habrían impedido, sino que habrían atenuado y suavizado la inundación, evitando mayores males. Viernes culturales. En muchas casas haciendas, al producirse la afectación por la reforma agraria de las Fuerzas Armadas, se perdieron innumerables bienes culturales. Las casas haciendas terminaron arruinadas y destruidas, las paredes caídas, los techos conforados, los pisos deshechos, invadidos por hierbas, las salas, comedores y dormitorios convertidos en corrales y establos, muebles antiguos, esculturas, diversos adornos y otras antigüedades arrasados, vajillas y cubiertos extraviadas, cuadros virreinales de las diferentes escuelas de pintura como la limeña, la cusqueña, la huamanguina, la quiteña, si no fueron retirados a tiempo por sus propietarios, cosa que les sucedió a muchos, vendidos a comerciantes y salidos al extranjero o destruidos y perdidos para siempre, las capillas funerarias con las sepulturas profanadas. Desclase social. Cuando se habla de la reforma agraria de las Fuerzas Armadas, muchos creen que solo fueron expropiados los ricos, los latifundistas, los grandes hacendados, los oligarcas, principalmente costeños, aunque también los hubo en la sierra y en la ceja de selva, pero hay que recordar que en la sierra como en la costa fueron también expropiados los medianos y pequeños propietarios de fundos y haciendas en la primera fase del gobierno revolucionario,
de más de 150 hectáreas y en la segunda fase de más de 50 hectáreas. No solamente las provincias importantes como La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica, Arequipa, Cajamarca, Cusco, sino de otras menos opulentas, las llamadas provincias chicas, como que vivían en distritos como Lince, San Miguel, Barranco, Rimba, Breña. Como consecuencia de la expropiación agraria, muchos de los hijos de los expropiados terminaron viviendo en Puente Piedra, Caraballo, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y otros distritos periféricos quedaron disminuidos, empobrecidos y desclasados. Muchos de esos, cuando tenían sus propiedades agrícolas, aunque venían a Lima y a la costa a seguir estudios universitarios, regresaban a sus ciudades natales llevando su educación superior a esas provincias, manteniendo un ambiente ilustrado y culto que debido a la expropiación y si no poseer ya tierras, dejaron de regresar a sus lugares de origen, bajando de allí en adelante el nivel cultural de esas provincias que en gran parte continúa en la actualidad. Todos esos pequeños y medianos expropiados, desposeídos por la reforma agraria, actualmente sumarían alrededor de más de 1 millón de personas que debidamente agrupados podrían presionar para acelerar el pago de la deuda externa de una fuerza que pudiera ser decisiva para cualquier elección nacional. Deuda agraria. Mayor obligación del Estado peruano. El Estado peruano, al haberse promulgado la Constitución de 1979, en su 15ª de la disposición general y final, y condonar la deuda agraria a las cooperativas que nunca pagaron, ni en parte ni nada al Estado, la expropiación es una compra forzosa a título oneroso. En este caso, el Estado expropiaba al propietario de las tierras agrícolas y adjudicaba a título de posesión a las nuevas cooperativas agrarias creadas ad profeso, quienes al asumir la posesión, no la propiedad, tenían que pagar al Estado el monto correspondiente para que de esa manera se convirtieran en propietarios de las tierras y el Estado pagara a su vez a los expropiados. El Estado, al condonar la deuda agraria a las cooperativas, asume una mayor obligación de pagar que queda consolidada, soldada y remachada totalmente y únicamente con los expropiados. Ni siquiera podría argumentar como pretexto que las cooperativas no le han pagado y por eso podría pagar a los expropiados antiguos propietarios de las tierras. La obligación de ahorrar y pagar la totalidad de la deuda agraria se convierte por ese dispositivo constitucional con mayor fuerza e ineludible solo y únicamente responsabilidad del Estado peruano. Cuestionada legalidad de la titulación agraria. Al producirse la expropiación de las tierras de la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el Estado peruano, al no pagar la deuda a los propietarios, o sea, a no compensar onerosamente, pecuniariamente al afectado expropiado, se convierte en un pseudo propietario. Se finge dueño sin remota serlo de las tierras expropiadas por no haber abonado el importe correspondiente, al que estaba completa y enteramente obligado por la expropiación o enajenación forzada. Si no, sería un despojo, una confiscación, lo cual, además de ser enteramente inconstitucional e ilegal, que de acuerdo a su propia denominación de la ley, se llamó de expropiación y no se habría llamado, por el contrario, censo de confiscación. En mi modesta opinión, al no pagar íntegramente y entregar el monto de la expropiación y ponerlo a disposición de los afectados para que la compra forzosa, enajenación forzada, quede perfeccionada, completa y finalizada, el Estado carecería de título legal que no puede disponer libremente, no puede enajenar gratuitamente ni onerosamente y no puede entregar títulos de propiedad a los agricultores beneficiados hasta que haya
previamente pagada la totalidad, salvo que hubiese trasladado esa obligación pecuniaria de pago al expropiado, al nuevo beneficiario, propietario, cosa que no ha sucedido. Nadie puede transferir por ningún título con pleno derecho a otra persona, sea jurídica o natural, si no es propietario legal y absoluto, con libre y completa disposición del bien que transfiere. También tiene que obligarse a evicción y saneamiento. Soy testigo de excepción del duro esfuerzo de José Hernández de Agüero en el trabajo de revisión, meticulosa y prolija corrección y actualización de su primitiva obra. El tiempo largo de más de 9 meses que le ha tomado con esfuerzo asiduo y diligente para que finalmente haya llegado a la culminación de este importante, complejo y técnico y combativo libro de recopilación de sus ilustrados artículos periodísticos que publicara en diarios de Trujillo y Lima y que ahora se presenta, fundamentado y razonado, para terminar, que espero que no los haya cansado demasiado, apreciado Pepe, la justa causa no está perdida. Y lo que estás haciendo demuestra en todo lo que, parafraseando al general José María Córdoba, en la batalla de Ayacucho dijo: división son tus combativos artículos, armas a discreción es tu pluma. Adelante, que también recuerda a tu tío, difunto tío, 2 veces presidente constitucional, y que estuvo presente en la presentación de su primera edición. Paso de vencedores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo me puse, cuando me pidió el prólogo Pepe, estamos todos entre amigos. Yo tengo aquí un enemigo nomás que está sentado ahí, que se llama Víctor Andrés García Belaunte. Mi viejo amigo de 50 y entramos juntos a la universidad. Es uno de mis grandes amigos. Cuando me pidió el prólogo, yo pensé en Pepe, pensé en lo difícil que era para él escribir un libro, porque Pepe es nieto de Víctor Andrés Belaunde. Y yo quiero esta noche comenzar con una evocación de Víctor Andrés. No solamente abuelo de mi queridísimo amigo Vitocho, sino una de las grandes figuras intelectuales del Perú. El Perú ha tenido muchas generaciones intelectuales importantes, ¿no? Hubo la generación que estuvo a finales de la colonia en el Mercurio peruano. No fue propiamente una generación, pero hubo una constelación de gente muy importante a comienzo de la República, que se dividen entre liberales y monárquicos. En la época de Bartolomé Herrera no hubo propiamente una generación, pero las dos grandes generaciones intelectuales de los últimos, bueno, ahora ya son los últimos 140, 150 años, es la llamada generación del centenario, que era la generación de 1900, que era la generación de Luis Alberto Sánchez, de Jorge Basadre. Pero hay una generación previa, que es la generación del 900, que en mi opinión es la generación más brillante que ha producido este país. Y sus libros siguen iluminándonos, ¿no? Un libro, la gran figura del 900 fue José de la Riva Agüero Yosma, marqués de Montalegre de Aulestia y Casadávelos, y que escribió probablemente el libro fundamental sobre el Perú.
O sea, si uno tiene que coger un libro para leer sobre el Perú, es Paisajes Peruanos. Paisajes Peruanos, voy a entrar en materia de tu libro, pero no te preocupes, que me ha apasionado mucho. Y tengo algunas propuestas además sobre eso. Viendo aquí además a viejos amigos míos como Jorge y como Pepe Picasso que son víctimas de lo que pasó. Yo también fui víctima, pero una víctima más chiquita que ellos. Pero iqueños coterráneos como yo. Ribagüero era muy joven y Ribagüero y Víctor Andrés nacieron el mismo año, nacieron en 1883. La otra tercera gran figura de la generación 900 fue Francisco García Calderón Rey, que había sido hijo del presidente del gobierno de la Magdalena, ese gobierno que trató de pactar con la ocupación chilena, Francisco García Calderón Landa, un gran jurista. Pero Ribagüero era un personaje absolutamente extraordinario. Entonces, el año 1912, menciono esta fecha porque ahora todos acá he visto, no he podido cuadrar porque llegué tarde porque tenía que ver dónde cuadraba, pero había 18 4x4 y una serie. El año 12, Ribagüero hizo un viaje a lomo de mula, y tuvo la idea genial de hacer el viaje inverso al de los conquistadores. Nosotros en la conquista llegamos, mi mujer me va a criticar al decir que digo nosotros y que no es políticamente correcto, pero pasamos de Jauja al Cusco en 4 noches y 5 días. Ribagüero hace el viaje inverso, sale del Cusco hacia Jauja, ¿no? Es uno de los libros más preciosos. Si ustedes no lo han leído, salgan de esta librería con ese libro. Es un libro que no puede dejar de leerse, ¿no? Empieza en el Cusco. Y empieza de una manera muy hermosa, dice Ribagüero, que al Cusco hay que verlo desde lo alto y desde lo lejos, emperatriz destronada de infaustos destinos. Y recorre toda la ruta de los conquistadores al revés, y en cada sitio encuentra un episodio histórico, una reliquia histórica, un monumento histórico. Tengo una cierta discrepancia con mi querido amigo Velando, que ha hecho una brillante intervención, porque él ha terminado citando al general Córdoba. No está entre mis héroes los de Ayacucho, que fue un pacto masónico. La batalla de Junín duró 45 minutos. Y dice Ribagüero en ese libro extraordinario, dice, a cada momento que yo atravesaba surgía como un lejano recuerdo, como un cráter extinto, dice Ribagüero, un lejano recuerdo histórico. Y de todo ese itinerario, lo único que me dejó una profunda pena y desolación fue la pampa de la quinoa. O sea, él siente que la batalla de Ayacucho ha sido una equivocación en el Perú. Pero en esa generación brillante del 900, he hecho ahora la referencia, se me ha escapado más tiempo del necesario en hablar de Ribagüero porque yo tengo una admiración encendida por Ribagüero. Es el libro que me orienta sobre el Perú, es el libro que representa al Perú criollo. Pero hubo otro gran personaje que fue Víctor Andrés. Víctor Andrés nació en el 83 también. Y en 1914, era un bebé, en 1914 tenía 31 años. Había una tradición en la Universidad de San Marcos que comienza con un pariente que creo que es pariente común él me ha invitado porque yo soy su primo, ahora voy a explicar al final por qué. Cuando Baquíjano y Carrillo de Córdoba, hace el famoso elogio a Jáuregui, al virrey de Jáuregui, Agustín de Jáuregui. Y en esa tradición de los discursos que inauguraban el año académico en San Marcos, en 1914 Víctor Andrés hizo un famosísimo discurso
que se publicó después como La crisis presente. Y no tenía sino 31 años y era una de las grandes figuras intelectuales. He hecho este recuerdo porque cuando me dio el libro Pepe dije, caramba, qué difícil es escribir siendo nieto de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Pero el libro de Pepe es un libro magnífico, es un libro sólido, es un libro exhaustivo, es un libro un poco caleidoscópico, porque aunque el tema central al cual me voy a referir, que es la reforma agraria, tiene también muchos otros temas muy apasionantes, más digamos de temas de genealogía, pero que son realmente muy interesantes porque son la historia del Perú. Yo quería decir algunas cosas sobre la reforma agraria para cuadrar un poco la conversación. Nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar en los últimos 30 años, 35 años, el consenso de Washington. El consenso de Washington, que fue un pequeño librito de Jeffrey Williamson, no, Jeffrey Williamson fue mi profesor en Harvard, de John Williamson, que es el consenso de Washington, que eran las medidas que a las instituciones multinacionales radicadas en Washington se les parecía en ese momento que había que hacer después de todo un largo ciclo final de populismo que moría y lo que había que hacer. Tengo un amigo que fue ministro de Hacienda de Brasil, Pedro Malán, ministro de Fernando Henrique Cardoso, que un día me dice, oye, si esa reunión, si ese articulito se hubiera publicado en Chattanooga o en Tennessee o en... Nadie le hubiera prestado, pero como consenso de Washington sonó muy grande. Pero resulta que Washington, los organismos multilaterales en Washington han tenido un consenso casi cada década han tenido un consenso distinto. Y a finales de los años 50, el consenso de Washington era hacer una reforma agraria. Fue una presión americana. Esto es lo que la gente generalmente no entiende. Y se pensaba, después de eso viene a comienzos de los años 60, finales de los 50, principios de los 60, las Naciones Unidas van creando organismos económicos continente por continente y se crea la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que dirigió durante muchos años Raúl Prebisch. Y desde Chile, donde se sitúa la CEPAL, se comienza a formalizar el concepto de la reforma agraria. Se consideraba que había muchas rigideces estructurales que impedían el desarrollo y que la propiedad exclusiva de la tierra era una de estas cosas. Pero el consenso empezó con los gringos, cosa que la gente se ha olvidado. Yo quería recordar eso porque es importante. Miren ustedes lo que estaba de moda, que en 1956 a 1962, yo cuando he sido candidato a la presidencia y espero volver a hacerlo si es que mi amigo Víctor Andrés no se opone a mí, me he puesto a estudiar a los presidentes y he llegado a conclusiones horribles, ¿no? Por ejemplo, yo era un antiodrista terrible porque había leído Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, que era mi íntimo amigo, y creía pues, que Odría era un dictador terrible. Me puse a estudiar el gobierno de Odría y descubrí que fue un gobierno absolutamente extraordinario, que hizo los ministerios públicos, hizo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, hizo las grandes unidades escolares, hizo los hoteles de turismo, hizo las carreteras, hizo el seguro del empleado, construyó el Hospital Rebagliati, que lo inaugura Prado, pero lo hace él. Entonces, en esta historia del Perú, a Odría lo sucede Manuel Prado, que también cuando me puse a estudiar a Prado, al principio parecía un presidente pues frívolo, ¿no? Caretas lo contribuyó a caricaturizar con una famosa carátula con un sombrero tongo, pero que fue uno de los políticos más inteligentes del Perú. Y en 1959 llama a su ultraenemigo, que era Pedro Beltrán. Yo he conocido en mi vida periodística a casi todos, al único que no he tratado de los personajes importantes
ha sido al presidente Fujimori, que nunca lo traté. Lo vi en una comida nada más, pero no lo traté. Lo lamento ahora porque me hubiera gustado conversar con él. Pero conocí a todos los presidentes. Lamentablemente no conocí a Beltrán, de quien estoy seguro que hubiera sido amigo porque a los 23 años fue miembro del directorio de la negociación Santa Bárbara que mi bisabuelo creó para comprar el Valle de Cañete, la British Sugar, o sea que seguramente hubiéramos hecho muchas migas. Pero ¿a dónde voy? Manuel Prado, que no era la izquierda comunista, creó una comisión de reforma agraria. Manuel Prado creó en 1959 una comisión de reforma agraria. ¿Saben quién la presidía? Pedro Beltrán. Entonces, todo el mundo estaba con la reforma agraria. Todo el mundo consideraba que había que hacer reforma agraria. Reformas agrarias en América Latina no ha habido muchas. Recientemente, en el régimen de Allende, se creó un Instituto Nacional de Reforma Agraria dirigida por un francés muy inteligente que yo conocí, Jacques Jonchol. Pero la reforma agraria importante fue la de México, que no fue curiosamente la reforma agraria de Zapata. Zapata quería defender sus tierras de Anenecuilco, heredadas de la colonia, guardaba en un cofre los títulos que el virrey Luis de Mendoza le había dado en 1602 a su comunidad. Pero la reforma agraria mexicana se hizo en el gobierno de Plutarco Elías Calles entre el 24 y el 28 y fue básicamente para repartir la tierra a los caudillos mexicanos, militares. Entonces no hubo una reforma agraria hasta la reforma agraria peruana, que fue una reforma agraria muy radical, influida mucho por la CEPAL y muy abusiva. Yo, a diferencia de ustedes que son cosmopolitas y limeños y viajan por el mundo, yo nací en el Hospital de Socorro en Ica y soy de un pueblito del distrito de San Juan Bautista y viví mis primeros 15 años en Ica. Lamentablemente o felizmente ya no vi físicamente cómo le arrebataron a mis padres la tierra como ustedes, Jorge y Pepe, seguramente vieron físicamente cómo le arrancaron Santa Margarita o Cabildo, las grandes haciendas iqueñas, porque yo ya estaba en la universidad. Pero fue una reforma agraria abusiva porque le quitó la tierra contra la ley, porque la ley Jorge, daba un límite de 50 hectáreas, pero le quitaron la tierra a gente que tenía 28 hectáreas, 18 hectáreas, 32 hectáreas. Fue una cosa hecha abusivamente, hecha ideológicamente, y fue un desastre para el Perú. Yo quiero decir simplemente sobre eso dos cosas importantes. Creo que son importantes. Yo en mi libro En la República Embrujada, que fue el primer libro que publiqué, agradezco que me hayan hecho propaganda al libro, acaba de salir una edición en bolsillo, dije que había en el Perú desde 1900, desde Piérola en realidad, que es el gran gobierno de 1895 a 1899, se crea un esquema tripartito en el Perú. Se crea un esquema tripartito en donde la agricultura de la costa, que era la agricultura de exportación, la agricultura llamada moderna, estaba en manos de lo que Manuel Seoane llamó con mucha gracia los varones del algodón y del azúcar, ¿no? Otros le llaman la oligarquía. La minería y el petróleo, en ese momento el petróleo no existía la selva, no existía Camisea, no existía Guaitía, el petróleo no era sino un rinconcito en Talara inventado por los ingleses primero y que termina comprando la Standard Oil y lo transforma en la International Petroleum Company. Y entonces el petróleo y la minería en manos de los gringos y la industria en manos de los inmigrantes italianos. Esto es en resumen más o menos lo que pasaba en el Perú. Y lo que ocurría es que la agricultura y la minería producían divisas, mientras que la industria, que era una industria esencialmente ensambladora, producía, por supuesto, artículos interesantes y artículos útiles para el Perú,
pero eran artículos hechos con muchos insumos importados. Entonces era una industria que necesitaba consumir divisas. Entonces Velasco, con la decisión que toma de tomar la minería, el petróleo y la agricultura y destroza la agricultura, no va a cambiar las haciendas abandonadas de la Convención en Cusco, o de Azángaro, o de lo que entonces se llamaban los jamonales, que no, se tira la agricultura moderna de las grandes haciendas. Tengan en cuenta que el Perú en 1918 superó a Hawái en récord de productividad de azúcar y no lo soltó hasta la reforma agraria. Eso era el Perú. El Perú es un país con una agricultura extraordinaria en manos de grandes agricultores de primera calidad. Y uno de mis recuerdos de infancia más bonitos, yo siempre pues muy politiquero desde chiquito y siempre curioso, un día que mi padre para en la puerta de la casa de tu tío Guillermo Jorge y Pepe, de tu tío Guillermo, y empiezan un diálogo sobre algodón. Ahí es donde aprendí que la gran hacienda de ustedes era Cabildo. Y me acuerdo que tu tío Guillermo le dice, cuando se produce algodón y producen bien, es Cabildo la que produce. Bueno, pero esencialmente destrozan a muchas familias que no tendrían por qué haberle quitado la tierra, ¿no? Y entonces, en este esquema tripartito, cuando Velasco quita la minería que produce divisas y el petróleo, y la agricultura de exportación moderna que producía divisas, y la reemplaza por la industria, que es lo que él quería hacer, que no hacía sino consumir divisas, quiebra al Perú. Y eso es lo que hace que cuando don Fernando deja la presidencia en 1968, en un golpe fraudulento con un invento absurdo de la página 8, el Perú tenía una deuda que no llegaba a los 800 millones de dólares. Y cuando él vuelve, era 12 veces más. Porque en ese lapso de los años 70 en que se producen los shocks petroleros. Y los shocks petroleros inundan de petrodólares el mundo y los bancos empiezan a salir a vender esos petrodólares por el mundo y entre ellos se venden al Perú y el Perú se endeuda. Pero realmente la reforma agraria quebró al Perú. Pero quiero decir algo que no se dice mucho a continuación, ¿no? Una vez me pregunta un amigo mío, ¿y tu padre, el gran terrateniente de Ica? ¿Qué va a ser el gran terrateniente de Ica? Eran mis amigos Picasso. ¿Y tu padre era amigo de Picasso? Por supuesto era amigo de Picasso. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Y tu padre, Jorge, que manejó Vitalere tan maravillosamente, era amigo de los agricultores del costado? Y era amigo, Pepe, tu padre, de agricultores de Nazca o de Huancavelica. Y mi padre también. Entonces, había una unidad territorial en el Perú. El Perú era un país de una unidad territorial. Yo recuerdo además, voy a contar anécdotas que creo que vienen al caso. Había, por ejemplo, un tipo de honradez acrisolada, el director de aguas. Iba a mi chacra cada 4 meses a almorzar, el ingeniero Chávez. Y era una persona a la que nadie se le ocurría coimear. Era otro país. Y entonces la reforma agraria transforma esto. Y transforma además a las ciudades, porque entonces, al quebrar, Sendero Luminoso es un producto de la reforma agraria. La mujer de Abimael Guzmán era hija de terratenientes ayacuchanos, Augusta Latorre. Cuando eso cae, todos migran a la costa. Y han creado este país en donde en muy pocos años 2/3 del país va a vivir en unas 6 u 8 ciudades del Perú. Quiero ahora, no lo hago por razones de propaganda política, porque no pretendo eso, sino por rigor histórico, rendir un homenaje a Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde escribió en 1959 un libro muy interesante que se llama La conquista del Perú por los peruanos. Yo estoy ahora para mi campaña presidencial, donde espero que mi amigo Vitocho me apoye. Voy a publicar un libro que se llama La reconquista del Perú por los peruanos. Pero en ese libro,
que es un libro muy fascinante. En esa época pues no había PowerPoint ni había... Todo lo hizo pues con reglas de arquitecto y con papel y lápiz, ¿no? Hay mapas, hay curvas donde hay que hacer la irrigación. Belaúnde en ese libro no habla de reforma agraria. No existe la expresión reforma agraria. Don Fernando, que había pasado toda aquí están varios parientes de él que conocen la historia mejor que yo. Don Fernando primero fue el presidente más cosmopolita del Perú, ¿no? Hablaba un inglés impecable, un francés impecable, aunque nunca lo pronunció en público. Yo me acuerdo que en una entrevista de televisión yo cometí el error de usar una palabra en inglés y al día siguiente, mira, don Fernando me dice, Alfredo, no use palabras extranjeras en la televisión. Y él hablaba inglés y francés impecablemente porque había hecho todo su colegio en el liceo francés. Dice que decía don Fernando que era muy travieso, ¿no? Me decía, yo era muy travieso en el colegio, Alfredo. Siempre me votaban, me decían, Monsieur Belaunde, à la porte. Entonces lo botaban a la puerta y se tenía que esperar ahí Belaunde, ¿no? Después él se va a Miami porque don Rafael, tu abuelo Vitocho estaba en Miami enseñando en la Universidad de Miami. Y entonces va también Rafael a Miami. Belaunde se muda a estudiar, no arquitectura, se muda a estudiar ingeniería. No había arquitectura en Miami. Y luego él se pasa a Texas por dos razones. Primero porque había facultad de arquitectura y porque a don Rafael, a su padre, lo acababa de nombrar Benavides ministro de embajador en México. Y Belaunde y su padre se adoraban, ¿no? Se adoraban. Entonces, pero Belaunde que fue formado que era básicamente un rooseveltiano, un hombre formado en la época en que Roosevelt emerge en la historia de los Estados Unidos. Don Fernando se gradúa en 1935, vuelve al Perú y en 1937 forma la revista del arquitecto peruano, pero era básicamente un rooseveltiano, entonces muy convencido de lo que era Estados Unidos, que fue básicamente un país construido en una colonización hacia el oeste. Cuando los Estados Unidos se forman en 1776, en la Declaración de Independencia, y más tarde en la Constitución de Filadelfia, en 1787, eran una franja ínfima pegada al Océano Atlántico de 13 colonias y el resto era francés o español. La primera compra la hace Jefferson en 1802, que compra la Luisiana, y luego hay la guerra terrible contra México en 1847, en donde nos quitan Texas y California. Pero Estados Unidos era una región española. Entonces, esa colonización al oeste, don Fernando la invierte en el Perú. Y dice, no, hay que hacer una colonización al este. Para esos campesinos sin tierra que están llegando a la costa y vienen a ciudades que no les ofrecen ni vivienda ni empleo, vamos a darle tierras en el este. Y ahí viene la gran idea de la Marginal de la Selva, que crea... Una vez le pregunté al presidente, le dije, presidente, ¿dónde se te ocurrió la Marginal? Y me dijo, un día llegando a San Ramón muy cansado, y había un italiano que nos alojó, y el italiano le dice, qué gran país sería el Perú si tuviese tantos valles como San Ramón. Y don Fernando, que dormía muy bien, don Fernando era muy gracioso porque cuando tú estabas en comidas con él a las 10:30 de la noche iba apagando las luces, ¿no? Y Violeta iba pasando después prendiéndolas para seguir la conversación. ¿Te acuerdas, Vito, no? Pero me dijo, esa noche no dormí, porque me di cuenta que el Perú tenía muchos valles como San Ramón, pero no estaban conectados. Y de ahí nace la idea de la Marginal de la Selva. Cuando uno mira el mapa, vayan ustedes esta noche a Google, ven el mapa de la Marginal, no es una línea recta, es una línea quebrada. Empieza en San Ignacio, en la frontera, en Cajamarca, en la frontera con Ecuador, baja a Jaén, pasa cerca de Bagua, Chachapoya, Tarapoto, Tocache, Juanjuiz, en fin, se ha terminado en Puerto Prado. Cuando lleguemos al gobierno la vamos a llevar hasta Tarija, porque es una arteria sudamericana. Pero él es la única persona
que se le ocurrió que no había que hacer una reforma, era hacer una colonización en el este, y creó 2.400.000 hectáreas de tierra. Eso quería hacer esta noche un recuerdo a la figura ejemplar de Fernando Belaúnde Terra. Quiero terminar ahora con el tema de los bonos. Yo pertenezco a una familia, a mi padre le quitaron una cantidad de tierras importantes, pero modestas. Pero a mi familia Barnechea le quitaron en Cañete y en Pisco una cantidad de miles de hectáreas importantes. O sea que conozco la historia perfectamente bien. ¿Cuánto valen esas tierras hoy día? Es imposible de valorizar. ¿Cuánto vale Cabildo? ¿Cuánto vale Santa Margarita? ¿Cuánto vale Casagrande hoy día? ¿Cuánto vale Chicama? ¿Cuánto vale el Valle de Nepeña? ¿Cuánto vale la hacienda de mi tío Manuel Santa Bárbara, 5.000 hectáreas en Cañete? O de mi tía María Amelia Casablanca, 4.000 hectáreas en Cañete. Eso no está en discusión. No está en discusión ya el valor de la tierra, porque eso se perdió. Los bonos es una cosa diferente. Los bonos es un papel. Y un papel que no se ha honrado. Entonces, el papel primero tenía un valor nominal en soles. Entonces, la primera cuestión es determinar cómo actualizo esa moneda. Yo, antes de venir aquí, he llamado a un íntimo amigo mío, probablemente el más importante economista latinoamericano hoy día, Sebastián Edwards, chileno, profesor en California, y ha sido el asesor de Gramercy Fund. Gramercy Fund compró a un descuento horrible. Cree Sebastián que compró un 20 o un 25% de los bonos. ¿Ah? 15, dice Jorge. Bueno, ya 15 es bastante, ¿no? Y presentó una denuncia ante CIADI, ante el Comité del Banco Mundial de Arbitrajes, por $1 billion, por $1.000 millones. Al final no le dieron la razón, le dieron un monto mucho menor. Pero le he preguntado, oye, ¿cuánto valen los bonos? Tú que estuviste en esto de Gramercy, ¿cuánto es? Entonces me dice, mira, para empezar, no te pongas a pensar en lo que vale la tierra, porque eso ya es un cálculo imposible de hacer. Se trata solamente de que esos papeles, ¿cuánto valen? Son unos papeles. Lo primero que hay que hacer es una actualización de la moneda. ¿Qué moneda? ¿Cómo vas a actualizar el sol de entonces? ¿Qué valor le vas a dar? ¿Lo vas a dolarizar? ¿No lo vas a dolarizar? ¿Qué tasa de interés le vas a poner? ¿Vas a tener una tasa de interés retroactiva? Esto lo acabo de hablar a las 4 de la tarde antes de venir acá para poder decirles a ustedes algo interesante. Y le dije, Sebastián, dame un número. ¿Cuántos son los bonos peruanos? Y Sebastián, que acaba de publicar un libro extraordinario sobre Chile y los Chicago Boys, que se los recomiendo. Ha escrito muchos libros importantes. Es probablemente el mejor economista de América Latina hoy día. Me dice lo siguiente, mira Alfredo, creo que en base a lo que yo estudié de Gramercy, creo que los bonos peruanos hoy día valen 10.7 billions, 10.700 millones de dólares. Por supuesto, esto no guarda ninguna relación con lo que valían nuestras tierras. Nuestras tierras hoy día valdrían muchísimo más que eso. Pero bueno, eso es lo que valían los papeles. Lo cual me lleva con lo que voy a terminar, a una conclusión. Víctor Andrés, este es un compromiso, seas tú o sea yo el presidente, vamos a resolver este problema. Y espero que tú seas cabeza del Senado y yo sea el presidente, pero bueno. Está insistiendo en competir conmigo Vitocho. Un gran y querido amigo. Y entonces la tesis de Sebastián me dijo, es muy fácil resolver el problema, porque hoy día tiene el Perú la economía macroeconómica suficiente para transformar esos bonos en nuevos bonos internacionales de valor actualizado. Y eso lo que haces, si son 10.7, lo haces así. O sea, 10.7 con relación
El Producto Bruto Peruano nadie sabe cuánto es, pero debe estar en 270, 260, 280, digamos. 28 es el 10%, 9, digamos 14 serían el 5%. Estamos hablando de 2 o 3% del Producto Bruto del Perú. El mismo tamaño que tiene Gamarra. El emporio textil de Gamarra representa el 3% del Producto Bruto peruano hoy día, entre formales e informales. De modo que la solución de los bonos es una solución perfectamente factible y no hay ninguna razón para que ningún gobierno haya enfrentado esto y haya tenido el valor de enfrentar esto. Porque todos creen que con eso le van a pagar a los oligarcas. Bueno, le pagarán a algunos oligarcas, pero le pagarán a miles de familias que perdieron lo esencial. Perdieron no solamente su patrimonio, perdieron la tierra en la que habían nacido, en la que habían educado a sus hijos, en la que, en mi caso, en la que producíamos pallares para comer, nos producíamos las uvas que comíamos. Era nuestra tierra. Esa es mi tierra. Cuando yo llego, acabo de estar en Ica, mi mujer se burla porque mi mujer cree que viene a una ciudad más importante Pepe Picasso me tiene que defender frente a mi mujer. Bueno, mi mujer que forma parte de una ciudad de segunda clase. Lo que pasa es que estoy acá en minoría porque Pepe ha traído pues, su mafia trujillana a este evento. Pero esencialmente quería terminar con algo que me ha sido muy importante como político al leer el libro de Pepe. Y al conversar con Sebastián, que sería, si yo soy presidente, uno de mis asesores en economía, otro de mis asesores sería Pedro Aspe, con quien acabo de estar en México, que fue el ministro de Hacienda de Salinas de Gortari y que hizo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Otro sería Carlos Solchaga, que fue el ministro de Hacienda de Felipe González, que hizo el tratado con... Pero esencialmente, y con esto termino, estamos hablando de dimensiones que el Perú puede solventar. Y falta valor y coraje político para tomar una decisión en nombre de la justicia. En nombre de la justicia que seguramente favorecerá a algunos acaudalados, pero que esencialmente va a favorecer a miles de familias peruanas que no son los oligarcas ni los varones del señor Azúcar, sino que era la gente que vivía, que convivía y que tenía ese apego a la tierra. Quiero terminar simplemente diciendo que el libro de Pepe tiene otras partes muy interesantes. Ya he dicho lo esencial y he dicho lo que quería decir hoy día. Si yo soy presidente de Perú, yo resuelvo el problema de los bonos. Cualquier presidente razonable que llegue el 2026 tiene la capacidad financiera para resolver el problema de los bonos y resolver un problema de una justicia que ya lleva 69, 31 años, 25, que lleva casi 60 años de abuso, de injusticia, de venganza y que es inaceptable. Tenemos que restablecer eso y tenemos que pagar los bonos a todos los peruanos que tienen sus bonos. Y ese es el compromiso que yo asumo esta noche. Quiero terminar simplemente diciendo que el libro de Pepe tiene otras partes muy interesantes de genealogía. Él me ha invitado porque seremos primos pues ya no sé en qué generación, pero los dos descendemos de Juan Roldán Blázquez de Dávila, que fue el primer antecesor americano tuyo y mío, que era caballero de confianza de Fernando el Católico, entra en Granada con él y lo mandan de jefe en el segundo viaje de Colón. El primer viaje de Colón fue una aventura que nadie creía en él, pero en el segundo ya mandan a Roldán como jefe de la Armada y es el primer alcalde de La Española, la primera ciudad del Nuevo Mundo. Su hijo va primero con Vasco Núñez de Balboa a descubrir el Pacífico y termina en el tercer viaje, porque se acaban de celebrar, lo que pasa es que este es un país increíble, celebramos los 200 años de la batalla de Ayacucho y la presidenta ni siquiera fue a Ayacucho.
Y acabamos de celebrar el 15 de noviembre del año 24 los 500 años del primer viaje de Pizarro. La primera vez que los españoles abandonan el Caribe y van hacia Sudamérica. Al Inca lo conquistamos en el tercer viaje, en 1532, pero el primer viaje de Pizarro fue en 1524, se acaban de cumplir 500 años. Y este personaje del que descendemos nosotros, hijo del primer alcalde de la Española, va con Vasco Núñez Bordaberry y descubre el Pacífico. Y después se embarca con Pizarro. Y Pizarro no lo lleva a Cajamarca. O sea, no está en el botín de Cajamarca porque Pizarro funda, antes de entrar a Cajamarca, la primera ciudad peruana que se llama San Miguel de Tangarará, que no está en Trujillo, Claudia, sino en Piura. Ahora Claudia va a decir que ella también es piurana por su mamá, o sea que también reclama eso. Y deja a Roldán de alcalde de San Miguel de Tangarará. Entonces, tanto José y yo descendemos de Roldán, personaje del siglo XVI, y creo que ese carácter de primo es el que ha hecho que me haya invitado. Me he extendido un poco, pero quería básicamente terminar con la idea fundamental de que los bonos son pagables, son financiables y son un elemento de justicia para el Perú. Amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes en este evento que es el evento más importante de mi vida. Se trata de la segunda edición de La Promesa. Quisiera, estoy viendo caras de gente de Ica, gente de Arequipa inclusive, he visto, gente de Piura, de Trujillo, mis paisanas, presentes, aplausos, por favor, aplausos. Las guapas trujillanas, las lindas piuranas, a las que tanto amé cuando estudié en la Universidad de Piura. La memoria de José van a ser peligrosas, ¿ah? No, van a pasar la censura, con 11. Entonces, yo quisiera agradecerles a todos ellos. Y quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos hermanos, una amistad de 50, 55 años, 60 años, 65 años incluso, en algunos casos 68 años, todo están que lleno, ¿no? Por el aporte económico voluntario que han hecho posible que este proyecto de la segunda edición de La Promesa sea una realidad. Dentro de las cuales se incluyen mis hermanas, que me han apoyado moralmente con la logística. Yo me he encargado de las amanecidas y las correcciones y las consultas, etcétera, porque todo lo tengo en el disco duro. Toda la bibliografía que enuncio en el libro ha sido leída. No sé el número o la concatenación de las páginas, pero en fin, la información está ahí, ¿no? Y también hago mis citas, obviamente. También quisiera agradecer a la señora Pati Tealdo, que me ayudó con las tediosas tipeos y manejo de archivos, ordenamiento de todos los datos y la actualización, la contextualización del año 92, cuando comencé a escribir los artículos, cuando dije, basta, hay alguien que tiene que luchar por el pago de la deuda agraria y ese voy a ser yo. Y lo hice, publicando La Promesa, que llegó a Harvard, sin bibliografía, y a las 12 mejores universidades de Estados Unidos, entre otras del mundo. Pero este libro
no solamente es un libro de combate, como dijo muy inteligentemente el erudito antropólogo Luis Enrique Torpe en su primer prólogo, para quien pido un aplauso. Luis Enrique, desde el cielo nos estás mirando y tú abriste el camino cuando publicaste ese lindo prólogo, y Alfredo, que se manda una charla magistral de pensamiento político peruano, de historia de las ideas políticas del Perú y del mundo, de los consensos de Washington, de la extraordinaria visión de Fernando Belaúnde con su reforma agraria celeste, a pesar de que hizo la reforma agraria y los proyectos de irrigación en la costa, ¿no? Eso es lo que no se conoce, ¿no? Entonces, yo agradezco por todo eso a aquellas personas, a todos los amigos, todos que han aportado, que me han seguido. Esos artículos, como dijo el doctor Luis Enrique Torpe, servirán para que José nos debe un libro de vuelo académico que glose y enumere algunas citas en las próximas lecturas, y tiene como sustento básico este libro que le va a servir de inspiración para otro que lo supere. Esperemos que esta segunda edición supere la primera. Pero yo quisiera también comentar. Es más, quisiera rendir un homenaje a mi madre, mi corajuda madre, Teresita Belaúnde Moreira, que desde el cielo nos está visto. Corajuda madre que nunca se doblegó ante los atropellos de la reforma agraria velasquista y nos sacó adelante en medio del terremoto del 70, una campaña atroz de papas. Lamentablemente Pepe ya no estaba, mi papá falleció un 21 de diciembre de 1968. Mi homenaje a mi padre, un gentleman farmer, un caballero hacendado que por voluntad propia entregó 227 hectáreas a 16 colonos, un promedio de 10 hectáreas por cabeza, en lo que se constituyó en una de las primeras reformas agrarias en la costa norte del Perú. El Carmelo era una de las haciendas más rentables en lo que concierne al pan-llevar en la costa norte, y Pepe fue el hacendado más querido del norte. La calle principal del centro poblado menor, el Carmelo, lleva el nombre de mi padre. Un caso único, nunca se ha visto, que en una hacienda expropiada, que después fue cooperativa y que después fue parcelada, la calle principal donde está el municipio lleva el nombre del antiguo propietario. Y acá en Lima, en el distrito de Surco, hay una calle con el nombre de mi padre. Esa es la forma como el Estado te paga, simbólicamente, con honores, pero con sinsabores. ¿Qué es la promesa? Es un grito de impotencia, es un grito de ira, descarnada por la morosidad vergonzante del Estado peruano en el incumplimiento de esta deuda histórica que ya va a tener casi 60 años. Por Dios, ¿hasta cuándo? Si queremos entrar al primer mundo, lo vamos a conseguir. Perú en algún momento será el hegemón del Pacífico. Perú volverá a ser el líder del Pacífico Sur, como en la época de don Ramón Castilla, cuando en la Plaza de Armas se iluminaba a gas. Ni siquiera en Nueva York lo hacían. Ese será el Perú. Y el Perú en este momento tiene las fortalezas necesarias para pagar la deuda externa. Un país del tercer mundo como el Perú, que paga 8.000 millones de dólares por concepto de servicio anual de deuda externa, no va a poder elaborar un documento que, puesto en el mercado, sea comprado inmediatamente por los inversionistas. Por supuesto. Pero ¿qué falta? Lo de siempre. La voluntad política.
es una voluntad, un demonio que nos persigue, incluso los propios liberales, porque todos son tributarios de la universidad peruana. Y la universidad peruana, lamentablemente, tanto la privada como la pública, estuvo dentro de lo políticamente correcto que era ser marxista. Yo he leído Marx, un gran filósofo, pero también he leído a Adam Smith, ¿no? Y no solamente su libro La riqueza, sino tiene otros libros, ¿no? Donde te da a conocer su pensamiento, casi progresista se podría decir, ¿no? En algunos temas. Rindo homenaje a todos los chacareros, esos medianos agricultores eficientes, con agricultura mecanizada, con infraestructura de riego, con tractores, con pozos tubulares, pagados decentemente, cuando las haciendas tenían los mejores equipos de fútbol del norte de la provincia. ¿Quién no se acuerda de los Diablos Rojos de Chiclín, de Antuco Frontado, campeón sudamericano en box? Todo eso fue producto de las haciendas, del Juan Aurich, los Aurich en Chiclayo, la muerte de los jugadores de Chiclayo en la década del 40 cuando fueron a jugar a Trujillo, la venida de los Diablos Rojos del Chiclín, de la familia Alarco, conocida como los varones del azúcar, mal conocida como los varones del azúcar. Porque ¿qué fueron los varones del azúcar? Fueron 10, 11, 12 familias, un poco menos, no sé, que modernizaron el Perú. Fue una tardía oligarquía, no es lo mismo que Chile. Ojo con los pelucones, ¿no? Chile con Portales es otra cosa. Nosotros no tuvimos un Portales. Y justamente esa oligarquía, esa tardía oligarquía extranjera, de origen primordialmente en el concierne a Chiclín, Larco, italianos, Gillemeister, Casagrande, alemanes, los primos, aunque no se llevaban muy bien, Enrique, que era muy amigo de mi papá, íntimo, de mi papá, dueño de Laredo, Cochabamba, El Cortijo. Estamos hablando de uno de los mayores inversionistas del Perú. Entonces, ¿quién fue esos varones del azúcar, mal llamados? Fueron familias de primera generación inmigrantes que modernizaron el Perú. ¿Pero qué pasaba? No había leyes laborales, no había FONAVI, no había seguro social, todavía no había Manuel Odría. Manuel Odría aparecería mucho tiempo después. En consecuencia, habían contradicciones, es obvio, pero ahí surge el joven Víctor Raúl, pues con sus sindicatos, ¿no? Y la influencia de González Prada. González Prada, como decía mi abuelo Víctor Andrés, escribía mejor poesía que política. Y Mariátegui en realidad lo que fue un gran crítico literario, no un estudioso de la ciencia política del Perú. Brillante Mariátegui, lógicamente. Es por eso el cariño que le tuvo Víctor Andrés a Mariátegui. Y como dice el maestro Sánchez, Luis Alberto Sánchez, para entender al Perú tienes que leer a Mariátegui y a Víctor Andrés Belaúnde con la peruanidad nacional. Porque Belaúnde, en los 2/3 de la realidad nacional, explica a Mariátegui detalladamente y con un amor, con un respeto intelectual, y en el último tercio lo refuta. Aunque parcialmente, futbolísticamente se podría decir que Víctor Andrés Belaúnde le gana 6-3 a José Carlos Mariátegui. Sin embargo, los libros de José Carlos Mariátegui que se han reeditado cientos de veces, creo que como 150 veces, ¿no? O más de 100, no, pero 100, ¿no? Y los libros de Víctor Andrés solamente se han editado 4, 5, 6 veces. ¿Y quién ha sido el promotor de la edición de los libros de Víctor Andrés? Luis Alberto Sánchez, su enemigo en la Constituyente del 31. Cuando Belaúnde decía, mientras Sánchez me daba alfileretazos, yo le daba ataques de comba y lo destruía al joven Sánchez. Luis Oleña. Y después Blan Sánchez persuadió a mi abuela Teresa para que autorice una edición, una nueva edición de los libros de Víctor Andrés Belaúnde. El Perú y los modernos sociólogos.
¿Alguien se acuerda de esa deuda? Perdón, de esas deudas. Ya las deudas me tienen un poco trastornado, ¿no? Entonces, Belaúnde acogió amigos, se ocupó de Mariátegui en su enfermedad y él lo ayudó en su resquebrajada salud y lamentó mucho su muerte. Pero el compadre de Víctor Andrés, José de la Ribabuero y Osma, Marqués de Aulestia, hijo de un Ribabuero y Riglos, yo soy Riglos por parte de mi madre, Belaúnde le dijo, el aristocrático, Belaúnde era un aristócrata también, obviamente, y eran incluso parientes por ciertas líneas sureñas que tenía José de la Ribabuero, ¿no? Le dijo, has refutado a Mariátegui con guantes de terciopelo. Bueno, yo no quiero causar al auditorio. ¿Qué es la promesa? Es un grito, es una protesta por el no pago de los bonos de la deuda agraria. Pero como es un tema tan técnico, tan denso, que comienza con la Comisión Beltrán, como lo ha dicho perfectamente Alfredo, que yo lo pongo también en varios artículos, ¿no? No era mi intención en la primera edición aburrir al lector. En consecuencia, incluye otros temas vivenciales, hacendarios, de niñez, de colegio, mataperradas que superan la censura, obviamente. Artículos políticos, históricos, de cariz sociológico, de análisis de ciertos personajes relevantes de la política del Perú, como Aya de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde, Mariátegui, Francisco García Calderón, Porras Barnechea, extraordinario profesor de San Marcos, que sus clases rebalsaban más de 200 alumnos, ¿no? Entonces, he creído conveniente también rendir un homenaje, como lo ha hecho Alfredo, a la generación del 900, mis mentores intelectuales. También Basadre, Mariátegui, lo mismo, pero hay uno del cual nos hemos olvidado. Yo he sacado más conclusiones leyendo a Arguedas que a Mariátegui. Incluso paisajes peruanos. Y te has olvidado de una novela de una india que le saca la vuelta al Inca con un general y huyen en la madrugada, en la noche, y son alcanzados unas cuantas horas después. Y después la Coya, la Ñusta, la concubina del Inca, de las tantas que tenía, obviamente. Entonces, es ejecutada. Y el Inca incluso hasta llora. Pero había faltado al Inca, había faltado al Dios, al Hijo del Sol. Hoy día terminamos recordando unas oraciones en quechua, en peruanidad, que Víctor Andrés traduce al español en honra al Inti. Pero antes del Inti hubo el Dios Viracocha. Y la aristocracia quechua no solamente adoraba al Inti como los yungas o como los siervos, adoraban a Viracocha. Era otro dios supremo que está en la portada de Tiahuanaco, se presume. Como dice Francisco García Calderón, el imperio lítico de Tiahuanaco. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que suena. Bueno, yo solamente termino para decirles que con este libro me propongo, agrego un prefacio. En ese prefacio ataco. Soy vehemente, combativo, pero con la razón, la Constitución, la jurisprudencia, el sentido común, la historia y la economía,
Es ineludible el pago de la deuda agraria, señores del Ministerio de Economía, señores del Banco Central de Reserva, magistrados del Tribunal Constitucional. Regresemos a la histórica sentencia del 2001 que ordena el pago a valor actualizado de los bonos de la deuda agraria. El Perú es estable. El sol peruano es el dólar latinoamericano. Tenemos grado de inversión. Somos un país sobrio, somos un país seguro. Somos un país serio. Somos un país que cumple sus obligaciones externas, descuidando las internas. Muchas gracias.